en adelante vamos a leer Isaías capítulo 43 del versículo 18 en adelante. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. No quiero hablar mucho, no es la garganta, la tengo un poco lastimada, pero el Señor nos va a dar la ayuda esta noche. Amén, aleluya. Isaías capítulo 43 del versículo 18 en adelante, todos lo tienen. Amén. Hay alguien que no tenga Biblia por ahí, comparta la palabra de Dios, aleluya. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, río en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus asientos, glorificando el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Isaías, el profeta, un profeta muy distinguido, muy conocido, un profeta que profetizó claramente y precisamente acerca de la venida del Señor Jesús. Y vemos que este profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu del Señor hablando al pueblo, le está diciendo que no se acuerde de esas cosas que pasaron, de esas cosas que le sucedieron en el pasado, y tampoco que traigan a memoria esas cosas, que las traigan al presente, sino que eso pasado se quedó pasado, que ya no hagan o estén preocupados por recordar o traer al presente esas malas experiencias. Lo que sucedió en su vida se quedó atrás. El Señor está diciendo por medio del profeta que el Señor aquí hará cosa nueva, algo nuevo, algo diferente. Y tristemente el hombre, aleluya, pasan los años y pasan los años, y con esos años sigue acarreando malas experiencias, malas cosas que le sucedieron en su infancia, en su niñez, en su juventud, las viene acarreando y atrayendo al presente día con día. Y esas cosas que tú acarreas a este presente que estás viviendo hoy, esas cosas no te van a dejar disfrutar de las bendiciones de Dios. Te están robando lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Las malas experiencias, los fracasos, los errores que usted cometió en ese pasado, si usted los trae al presente, esas cosas le van a robar la bendición de Dios. Y siempre va a vivir con esas cosas viejas en su vida, cuando Dios tiene el deseo de hacer algo nuevo con usted. Cosa nueva hará el Señor en su pueblo, dice su palabra. Esa bendición de la cual Dios desea darte, es esa bendición que, como dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición que Dios quiere que tú disfrutes. La bendición de tu familia, la bendición de tus hijos, la bendición de tu matrimonio, la bendición de tus relaciones que tengas con tus familiares, a tu contorno, todo aquello que te rodea y que te trae paz. Todas esas cosas van a venir y comenzar a fluir de una manera nueva cuando aprendas a desechar todo aquello que te trajo malas experiencias, malos recuerdos. Aleluya. Son cosas que el hombre les cuesta trabajo desechar. Por ejemplo, hay corazones llenos de resentimiento, llenos de amargura por alguna mala experiencia que sucedió en su vida.
aleluya, vienen creciendo con el maltrato de sus padres, vienen creciendo con ese trastorno espiritual en su vida que no les permite ver lo nuevo que Dios está haciendo delante de ustedes. Y no lo van a poder mirar hasta que ustedes dejen de hacer memoria de eso, hasta que ustedes le permitan a Dios comenzar una nueva vida, una nueva experiencia, una hoja nueva en ese libro. Amén. Nosotros tenemos que aprender que cuando venimos a Dios, desde ese día Dios comienza algo nuevo en nosotros. Usted no puede vivir el presente del Señor con el pasado de su vida. Eso no le permite a Dios hacer lo glorioso que desea hacer con nosotros, porque Dios nos ofrece vida nueva. Vamos a Génesis 41 y vamos a ver el ejemplo de un joven, a un adolescente todavía, cómo Dios trató con su vida y cómo Dios tuvo que forzar muchas veces la vida de este joven después, aleluya, para que el propósito de Dios se cumpliera como Él lo quería. Génesis capítulo 41, versículo 50. Gloria al nombre de Jesús. Pero antes que entremos allí, quiero relatarle un poco de la vida de este adolescente todavía en ese tiempo llamado José. Aleluya. José fue uno de los hombres, la cual la Biblia lo describe, aleluya, como un hombre que sin darse cuenta pasó un proceso, y en ese proceso Dios estaba con José. Dios estaba con él. Fue un hombre que fue aborrecido por sus propios hermanos. Desde su adolescencia él experimentó el aborrecimiento de su propia familia. José fue desechado por sus propios hermanos. No le querían, le tenían envidia. Aleluya. Y esa envidia, ese aborrecimiento que sentían hacia José, ese rechazo hacia él, lo llevó a que lo echaran en un pozo con el fin de que desaparecerlo, exterminarlo, quitarlo de en medio de la familia. Pero en medio de ese pozo, dice la Biblia que Dios estaba con José. Aleluya. Después sus hermanos como que sienten remordimiento por lo que habían hecho, y dice que lo sacan de ese pozo, pero lo venden con unos mercaderes. Aleluya. Fue vendido por unos cuantos pesos, con tal de desechar a la vida de José de en medio de ellos. Y fue vendido y fue llevado, aleluya, como un esclavo, lejos de su parentela, lejos de su tierra. Allá fue vendido José, pero allí en ese lugar también Dios estaba con José. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Aleluya. Ahí José comienza en una nueva tierra, en una tierra extraña, lejos de sus familiares. Para ese entonces el padre de José creía que ya estaba muerto. Sus hermanos fingieron su muerte, haciéndole creer que se lo habían comido las fieras del campo. Y así José es quitado de en medio de ellos. Ahora los hermanos de José podían estar tranquilos, porque sentían que su padre tenía preferencia por José. Pero ahora José estaba lejos de ellos. Pero no importa que tan lejos sus hermanos lo hayan enviado, Dios estaba con José. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios no se quedó con los hermanos de José. Dios caminó con su hijo, con su hombre que le honraba en todo tiempo. Y la Biblia dice que estando en el Egipto, ahí donde estuvo sirviendo como ese esclavo en la casa, aleluya, de Potifar, ahí en ese lugar, ahí José fue acusado injustamente. Ahí a José se le acusa de una manera muy perversa, y por ese motivo de acusación José es enviado a la cárcel. Pero en medio de esa cárcel, en medio de esa desesperación, ahí donde José se sentía solo, turbado, confundido, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí en la vida? ¿Por qué tanto fracaso uno tras otro y otro y otro? José no podía entender
entender el plan divino que Dios tenía con su vida. Pero ahí entre ese fracaso y ese fracaso que aparentaba ser en su vida de José, ahí en medio de esa cárcel, en esa prisión tan oscura, ahí solo en la soledad, ahí Dios estaba con José. Bendito sea su nombre para siempre. No importa en dónde el diablo te ponga, en qué lugar te meta, si Dios está contigo, más que suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba José. Pero ahí Dios comienza a decirle a José: ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de hacer algo nuevo en tu vida. El cambio que Dios iba a hacer en la vida de José. Aleluya. Después de las malas experiencias, después de todo aquello que había marcado su vida, y que en cada situación que José venía experimentando, se venía marcando en su corazón cada suceso, cada proceso iba quedando una marca, una cicatriz aquí en el corazón de José. No lo entendía el por qué esa vida, no entendía el por qué ese destino marcado para José, pero allí Dios comienza a abrirle camino en medio del desierto. En un lugar extraño, apartado de sus padres, lejos de sus hermanos, ahí Dios comienza a hacer algo nuevo en la vida de José. Ahí Dios va a comenzar a hacer algo glorioso en la vida de José. Y dice la Biblia, si usted lee antes de este capítulo 41, el capítulo, casi todo el capítulo 41, usted va a ver cómo Dios se manifestó usando la vida de José en la prisión, y cómo José se convierte en el segundo de Faraón, cómo José se convierte en aquel hombre que gobernó Egipto por mucho tiempo, y cómo Dios le dio sabiduría a este hombre para que a través de este hombre toda la tierra de Egipto no pasase esa tempestad de hambruna que Dios había traído sobre la tierra. La sabiduría de José, por medio de Dios dada a este hombre, pudo librar toda una nación de que pereciese de hambre. Y ahí José puede ver por primera vez y entender de que Dios tenía un plan con su vida, tenía un proceso con su vida. Ahora vamos a ver algo muy importante. Aquí donde estamos, Génesis 41, versículo 50. Cuando todos lo tengan, indiquen con un amén. Y dice así: y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Aleluya. Deténgase. José ahora está en Egipto en la esplendidez, mirando la cosa nueva que Dios está haciendo con él. Algo nuevo. Aleluya. José se casa, por fin tiene un hogar, por fin tiene una familia. Ahora ya está José estable en una tierra lejana, en un lugar apartado, lejos de sus hermanos, lejos de la casa de su padre. Ahora José comienza una familia, algo nuevo que Dios hace con José. Después de toda la mala experiencia, José por fin tiene una esposa y comienza un hogar. Y la primera bendición que Dios le da es traerle un hijo a la familia de José. Aleluya. Y dice la Biblia que ese primogénito que viene por primera vez a la vida de José le llama Manasés. ¿Por qué Manasés? Porque dice que le hizo olvidar su trabajo y toda la casa de su padre. Cuando habla de su trabajo y habla de la casa de su padre, José está hablando del proceso de su vida que tuvo que pasar. De todo aquello, todas aquellas aflicciones que José paso a paso venía viviendo, él está hablando que este hijo
que le acaba de nacer, el primogénito, le hizo olvidar todo eso malo. Todo eso. ¿Qué dice José? Dios está conmigo. No tengo que estar guardando resentimiento en mi corazón por lo que me hicieron mis hermanos, por lo que me hizo la esposa de Potifar. No tengo que guardar resentimiento por todo aquello negativo que sucedió en mi vida. Al cabo que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Aleluya. Ahora José dice, todo eso tuvo que salir ya. Ahora la alegría, el gozo era su hijo. Su hijo, ese nuevo nacimiento que vino en la familia de José, ese nuevo nacimiento, completamente sacaron todo aquello malo que traía en su corazón, y este hijo le llena ese vacío ahora. Ahora José está alegre, ahora José está regocijado, está contento. Ya no hay malos recuerdos, ya se olvidó de cuando sus hermanos lo metieron en el pozo. José ya se olvidó de cuando lo vendieron. Ya José comenzó a perdonar. Algo muy importante que la iglesia tiene que aprender: a perdonar. ¿Sabe usted, hermano, que el hombre pasa fracaso tras fracaso en su vida? Y a veces Dios usa eso para que tú vengas creciendo en la fe. Y tú vienes luchando y luchando, y Dios de repente te muestra la luz y te dice: todo eso que pasó en tu vida es para tu propio bien, es porque deseo hacer algo glorioso contigo. Y cuando Dios te da la bendición, como a José, cuando viene ese Manasés a tu vida, ¿sabe qué haces? Sigues sintiendo odio en tu corazón todavía. Quieres disfrutar de las bendiciones y quieres seguir aborreciendo a tu hermano. Quieres palpar las bendiciones de Dios, pero aún todavía hay un pasado aquí escondido. Hay algo que te está robando. Amén. Y ese Manasés que te nació no puede cubrir, llenar ese vacío en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque todavía traes cosas del pasado guardadas ahí. Incapaz de perdonar a aquel que te hizo daño, aquel que te causó problemas, dificultades en tu vida. Y es por eso que la vida del hombre se convierte en una vida amargada. Terminan sus años amargado, en soledad. Amén, alejado. No porque Dios lo haya alejado, sino que Él mismo se aleja y le pierde el afecto y pierde realmente ese enfoque a los que realmente están cerca de tu lado. Ahora imagínense, yo quiero que traiga usted esto a su mente, porque si José aún todavía no hubiese perdonado y hubiera quitado esa amargura y resentimiento de su corazón, de nada le hubiese servido que le hubiera nacido un primogénito. De nada. ¿Quién iba a ser el afectado ahí? Su hijo Manasés. Porque no iba a sentir el aprecio, el cariño de su padre. José fue un hombre muy mimado desde su niñez. Un hombre que su padre sentía un gran aprecio hacia él. Era el preferido de la familia. Era el hombre por el cual había una promesa sobre su vida. Jacob, ese hombre, amaba tanto a José. Y José no podía ser indiferente hacia ese amor. Él tenía que responder con el mismo amor hacia sus hijos. Aleluya. Dios mostró su amor para con nosotros. Dios nos amó de tal manera que Él fue capaz de limpiar esos pecados sucios. Tú no puedes descuidar a aquellos que están a tu lado, a tu alrededor, y notar esa indiferencia por amarguras en tu corazón. Hay hijos que se están perdiendo. Hay jóvenes que se están perdiendo. Hay niños que están creciendo sin el afecto, sin el cariño, sin el apoyo. ¿Sabe por qué? Porque hay odio en el corazón de ese padre o de esa madre. Amén. Hay resentimiento que no le permite enfocarse en aquello que Dios ha puesto delante de ellos. ¿Y qué viene después de eso? Fracaso en la familia, los jóvenes en la prisión, las jovencitas perdiéndose,
Los niños desde su niñez siendo desobedientes a los padres, rebeldes. Y todo eso es porque tú te estás enfocando más en lo que está dentro de tu corazón y lo que Dios quiere que tú saques de ahí para que Dios pueda llenarlo con su presencia y comenzar algo nuevo en tu vida. Amén. Mire lo que viene después. Versículo 25. Una vez más le viene otro hijo a José. Una vez más le nace otro miembro de la familia. Y dice el versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aleluya. Uno le ayudó a olvidar su pasado y el otro le hizo recordar que donde estaba era donde Dios deseaba hacer algo con él. El Señor es grande. El Señor es poderoso. Yo les predicaba anteriormente que desde el vientre de vuestra madre el Señor nos escogió. El Señor nos conocía. Esa vida que tú has pasado y ahora estás en los caminos de Dios, esa vida el Señor la estaba vigilando. Y Él sabía que ese proceso era necesario para cuando tú abrieras los ojos entendieras de que Dios tenía un plan con tu vida. Un plan con tu vida. Y ese plan que Dios tenía lo seguirá cumpliendo hasta perfeccionarlo hasta el día del fin. Escuche bien. Ahora José está disfrutando de la bendición de Dios. Ahora José está fructificando, está produciendo, se está manifestando el favor de Dios en una tierra extraña, en una tierra ajena, el poder de Dios. Ahora José puede mirar que todo lo que hace prospera. En un pueblo pagano, en un mundo lleno de idolatría, allá entre los egipcios, allá adorando ellos a otros dioses, pero José siendo fiel a Dios. Y todo lo que José hacía prosperaba. Qué hermoso es el Señor. Es que estamos en un mundo lleno de pecado, contaminación aquí, contaminación allá. Por donde quiera, donde tú voltees hay pecado, pero si tú honras a Dios, aleluya, ahí Dios te hará fructificar, ahí Dios te bendecirá, en medio del desierto Dios te bendecirá. Pero ¿qué hacía José? Permanecía fiel a su Dios. La fidelidad hacia Dios acarrea las bendiciones a tu vida. Aleluya. Las bendiciones vienen cuando el hombre es fiel con Dios. Donde estés, usted puede pararse en un lugar donde no hay trabajo, ahí Dios le va a dar su trabajito. Usted puede estar en un lugar donde el hombre se está comiendo las uñas, ahí Dios lo va a bendecir a usted. Pero sea fiel con Dios y verá que Dios, aleluya, hará que su nombre haga memoria en ese lugar. Por eso los egipcios, imagínese usted un extranjero, un hebreo gobernando Egipto, habiendo tantos egipcios ahí. ¿Por qué le permitió Faraón que José gobernase Egipto? Él le dijo: no estoy muerto, si no tú fueras el primero aquí. Aleluya. Y José se convirtió en ese segundo, un extranjero, un hebreo, en un lugar extraño, gobernando una nación. ¿Por qué? Porque veían que todo lo que José tocaba prosperaba. Si tan solamente todos los cristianos fuéramos fieles a Dios, este mundo se convertiría sin que tú le predicases el evangelio. Porque mirara que donde tú te parares, llevares la bendición de Dios. Tú entrares a una casa y la paz de Dios se sintiera en esa casa, con tan solamente tu presencia. Amén. Que cuando te miraran en el trabajo, en la calle, dijeran: ese es alguien extraño, algo tiene diferente que no tienen los demás. Pero todo eso viene cuando él es fiel a Dios. La fidelidad a Dios.
bendiciones de Dios. Y eso lo recalcó el Señor muy claro, aleluya, en Deuteronomio. Y le dice a su pueblo, aleluya, si practicas la obediencia, bendito serás en todo, en tu entrada, en tu salida, en tu acostar, en tu levantar, la canasta, todo, aleluya, estará prosperado por tu obediencia. Amén. Por tu fidelidad. Ahora ya está José con su familia, con su hijo Manasés, con su hijo Efraín, contento, una familia muy hermosa. ¿Y sabe por qué Dios le hizo a José que olvidase el pasado? ¿Sabe por qué Dios le hizo a José que tenía que olvidar el pasado de su vida? ¿Sabe por qué? Porque iba a llegar un momento en su vida de José donde realmente iba a ser probado si José había olvidado su pasado. Amén. Dios nos va a probar a nosotros, hermanos. Yo quiero que este pueblo entienda que antes de la bendición que Dios va a poner en tus manos, Dios te va a probar tu corazón. Amén. ¿Qué tan preparado está tu corazón para recibir una bendición tan grande de parte de Dios? Si tu corazón no está preparado para recibir una bendición de Dios, Dios no te puede bendecir. Escúchelo bien. Yo lo tengo bien en claro esto. Si tu corazón está preparado, Dios va a derramar bendición que sobreabunde sobre tu vida. Escuche bien por qué José, Dios le había dado estas dos bendiciones de sus dos hijos. Para que José, por medio de sus dos hijos, entendiera que era Dios con su plan para seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque después vendrían los hermanos de José a presentarse delante de él. Y si José todavía guardase resentimiento en su corazón, José iba a ser la causa de que sus hermanos ahora murieran. Mire, es tremendo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos diferentes vidas, procesos de vidas, diferentes testimonios. Venimos de diferentes culturas, de diferentes hogares. Yo no sé cómo te trataron tus padres, cómo fueron tus hermanos contigo, cómo fueron las personas que han estado en el núcleo de tu vida. Yo no sé, pero usted sí sabe cómo fueron ellos. Y esas cosas que sucedieron en tu vida te vinieron marcando tu vida. Amén. Vinieron ahí, y a lo mejor usted dice en este momento, bueno, yo estoy lejos de aquel que me hizo daño, ya está lejos, ya se murió, no sé, o está por allá lejos en una prisión, no sé dónde esté remontado, allá. Me hizo tanto daño que no quisiera ni verlo. Pero resulta que si quieres una bendición de Dios, pueda que Dios mueva montañas y traértelo delante de ti. Y si tu corazón no está preparado para perdonar, aún todavía no has olvidado tu pasado, eres incapaz de perdonar a esa persona por el daño que te hizo en tu vida. Y eso Dios dice, yo no puedo bendecir ese corazón. Aún todavía necesito darle algo nuevo ahí. No he hecho nada nuevo ahí, todavía sigue acarreando cosas del pasado. Amén. Cosas, los malos recuerdos. Aleluya. Por eso, si usted no es capaz de perdonar, esa situación se la va a llevar generación tras generación y le va a ir afectando toda su vida. Aleluya. Por ejemplo, si un esposo, su esposa le fue infiel en el pasado, ese esposo se vuelve a casar con otra persona y va a estar dudando, aunque aquella persona sea buena persona, le sea fiel, lo respete, él va a tener esa espina aquí en su mente, en su corazón. Va a desconfiar en todo tiempo de esa persona, porque no ha olvidado esa mala experiencia, no ha olvidado ese pasado todavía. Amén. Por eso le digo que esas malas experiencias, esos malos recuerdos, le roban las bendiciones de Dios. Ya no puede disfrutar su presente, ya no puede vivir como debería de vivir. Ahora vienen los hermanos de José
Y ahí José, realmente delante de ellos, muestra de que Dios había hecho todo eso para el bien de toda una nación. Que no eran sus hermanos, fueron usados, sí. El diablo usó sus mentes, sí. Pero no eran ellos los autores de esa maldad, sino que mismo Dios permitía esas cosas para que su nombre se glorificara en Egipto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Cuántas maldades hicimos en el mundo? Yo me sentía tan culpable de todas las maldades que hice en el mundo. Yo me sentía imperdonado por Dios. Yo decía, Dios a mí no me puede perdonar. Todo lo que hice me cargaba en mi conciencia en la noche. Yo no podía dormir. Pero mire lo que hizo Dios. Aleluya. Lo que Dios hace cuando el hombre después entiende que todo es un plan de Dios. Llegó el momento de que José ya estaba grande, ya estaba viejo. Llegó el momento de la vida de José donde él deseaba que sus hijos creciesen conforme al plan de Dios, los propósitos de Dios. Llegó el tiempo en la vida de José donde quería dejar un legado en la familia, donde la bendición que reposó sobre él también reposase sobre sus dos hijos, Efraín y Manasés. Él quería lo mismo para sus hijos, que sus hijos estuvieran bajo la bendición de Dios. Y era una bendición que se venía traspasando desde los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los nietos. Y era algo consecuente. Pero vamos a ver Génesis 48, versículo 11. Génesis capítulo 48, versículo 11. Vamos a ver el tiempo cuando ya los hijos de José han crecido. Ya son unos jóvenes ahora. Ha llegado el tiempo donde José desea que sus hijos estén bajo la bendición de Dios, que debe ser la preocupación de cada padre hoy, que sus hijos estén bajo la bendición de Dios. Ese es el anhelo de cada padre, que sus hijos caminen bajo esa bendición, bajo esa cobertura de parte de Dios. Aleluya. Capítulo 48, versículo 11 en adelante. Aleluya. Dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí deténgase, le quiero enseñar algo interesante, algo nuevo. Todo lo que es a la derecha, todo lo que se hace con la mano derecha representa lo divino, lo bueno, lo de Dios. Amén. El Señor habla en su palabra de que va a apartar a la derecha y a la izquierda. Cuando usted ore por alguien, si un día tiene la oportunidad de orar por alguna persona, ore siempre con su mano derecha, que representa, amén, el lado de Dios, el lado bueno, las cosas buenas, la derecha. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que trae José a sus dos hijos, a Efraín y Manasés, y por lógica tenía que ser Manasés el heredero de la bendición, porque era el primogénito de la familia, era el primero. Y se lo acerca José a sus dos hijos, le pone a Manasés a su lado izquierdo, porque pero yo quiero que me entiendan esto, porque esto hay que entender, la escritura hay que entenderla, hermano. Cuando usted lee la escritura, no lea por leer y bla 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 y ya acabe. No, hay que entender la palabra de Dios. Amén. Necesito tres hermanos rápidamente, voluntarios. Vamos a entender esta escritura, cómo se presentó en ese momento para que José
para que esa bendición quede sobre los hijos de José. Y ahí tenemos a José con sus dos hijos, uno a los dos así como están. Pero dice que estaba Israel, Jacob, delante de él y sus dos hijos al lado. Amén. Aleluya. Y aquí estaba Manasés y aquí estaba Efraín para recibir la bendición de parte de su padre, para que la bendición de Dios reposara sobre los hijos de José. Y dice que así a propósito los trajo en ese orden, el primogénito y el último. Amén. Para recibir esa bendición. Y dice que cuando Jacob los iba a bendecir, dice que su mano derecha, amén, su mano derecha la extendió a propósito hacia Manasés. Miren qué curioso, su mano derecha. Fíjese cómo, pues yo quiero que ahí se queden los hermanos, pero vamos a seguir leyendo aquí. Amén. Dice el versículo 13: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha. ¿Quién está a su derecha, hermano? Efraín a su derecha. Amén. Dice a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Él quería que Manasés fuese el de la bendición. Pero resulta que cuando llega el momento de bendecir, ¿qué es lo que dice aquí, hermano? ¿En dónde estamos? Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Ok? Por orden, Manasés era el hijo de la bendición, el heredero de la bendición. Tenía que orarse por él primero, pero fue cambiado el orden. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir tu pasado, Dios va a bendecir lo que estás haciendo hoy. Amén. Lo que estás fructificando. Acuérdense que Manasés representaba el pasado de Israel, que nació, y en ese momento que nace, dice que le puso Manasés porque había olvidado su pasado. Había olvidado toda la casa, todo su trabajo y la casa de su padre. Pero Efraín dice que cuando nace le dijo: tú me has hecho fructificar en tierra extraña. O sea que Dios, si Dios te va a bendecir, no es como tú crees o como tú piensas, es como Dios ha decidido en su palabra. Pueden ocupar sus asientos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. O sea que si usted viene con Dios y le dice: Señor, bendíceme, aleluya. Si se acuerda usted de la ofrenda en el altar, ¿ha leído esa escritura usted? Amén. Que dice que cuando vengas con tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Que la ofrendes? No, que la dejes ahí y que vayas y te pongas a cuentas con tu hermano. Amén. Y eso es lo que Dios está diciéndonos aquí básicamente. Nos está diciendo el Señor: si hay algo en tu corazón todavía, no te atrevas a pedir bendición. Mejor desecha todo eso, porque Dios no te va a bendecir juntamente con tu pasado. Dios te va a bendecir tu presente. Aleluya. Lo que estás viviendo hoy en el Señor, lo que estás haciendo hoy en Dios. Hay muchos creyentes que quieren que Dios les bendiga a su Manasés. Dios no te va a bendecir tu Manasés, Dios te va a bendecir tu Efraín. Amén. Lo que te está haciendo fructificar, lo que te está produciendo, lo que te está haciendo crecer, desarrollar. Amén. Ese es lo que Dios va a bendecir. Mire lo que sigue diciendo aquí. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 16. Versículo 15, perdón. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres,
Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, ¿qué dice? Le causó esto disgusto. ¿Cuántos se disgustan con Dios porque Dios no les complace en sus caprichos? Amén. ¿Habrá alguien aquí que se ha molestado con Dios porque Dios no lo complace en su capricho? ¿Habrá alguien aquí que le diga, Señor, tú no eres bueno, tú no eres justo porque no me bendices? No, hermano. Es que Dios bendice como debe de ser, porque es un Dios de orden. Amén. Si hemos recibido algo, será por pura misericordia. Amén. Pero la verdadera bendición, la que enriquece y la que no añade tristeza, esa viene conforme al orden Aleluya. De Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. Una gran verdad en la palabra de Dios. Si usted tiene pan en su mesa y tiene muchas cositas, gloria a Jesús. Aleluya. Hay cosas que Dios suple conforme a nuestras necesidades. Pero hay bendiciones que ciertamente usted las palpa con la palma de su mano y de ciertamente era la mano de Dios. Es la mano de Dios. Y dice la Biblia que José le causó disgusto esto. Se molestó, se enojó. Y dijo, Padre, yo creí que tú ibas a bendecir al primogénito, al primero de mis hijos, tú lo ibas a bendecir. ¿Por qué me bendices al último? Estás cambiando el orden, estás cambiando las cosas. El Señor dice, no estoy cambiando nada. Estoy haciendo las cosas como se deben de hacer. Amén. Manasés representa tu pasado y tu pasado ya pasó. Pero este Efraín es el que está produciendo, es el que está manifestándose presente, y a ese yo voy a bendecir. Amén. Aleluya. Hay creyentes que viven de las cosas pasadas, de lo que hicieron ayer, de lo que hicieron antier. Señor, bendíceme porque yo hice tanto para ti antes. El Señor dice, ¿qué estás haciendo ahora para mí? Amén. Ahora. Usted no viva con lo que hizo ayer para el Señor, usted viva de lo que está haciendo hoy para Dios. Amén. Porque Dios no te va a bendecir por lo que hiciste ayer, te va a bendecir por lo que estás haciendo hoy para Dios. Gloria a Jesús. Amén. No está muy recibido, pero es la verdad de las cosas. Amén. Y dice el versículo 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y así la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Tuvo el valor José de quitarle la mano a su padre de la cabeza de Efraín y ponérsela a la cabeza de Manasés. Tuvo ese valor, pero no funcionó. Amén. Amén. Hay creyentes que tienen el valor de decir, cuando sienten ellos que no están haciendo las cosas bien, todavía tienen el valor de decir, es una gran bendición de Dios. Pero de repente se siente que están en un hoyo y no pueden salir. Porque están haciendo las cosas a lo contrario que Dios ya estableció. Amén. Que ya las estableció. Ya las puso allí al nivel, al límite, y usted las quiere cambiar a propósito, a que aparenta ser que es de Dios. Miren lo que pasó aquí. Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Aleluya. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Aleluya. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres recibir la bendición de Dios?
haz las cosas hoy. No hagas las cosas, no vivas del pasado. Ya, lo que yo hice para Dios ayer, ya no me cuenta aquí. Amén. Para recibir la bendición, ya no me cuenta. Me contará en el cielo, allá en su presencia, me contará lo que yo he hecho para el Señor. Pero para recibir bendiciones aquí ya no me cuenta. Lo que nos va a contar para recibir bendiciones del Señor aquí en el presente es lo que estemos haciendo hoy. Amén. Lo que tus manos estén tocando es lo que Dios va a bendecir. Amén. 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 Es lo que Dios va a bendecir. Hablando tiempo presente. Si usted toca algo con sus manos y está en la fidelidad de Dios, Dios va a hacer prosperar eso. Amén. Dios lo va a bendecir. Amén. Dios lo va a bendecir. Es su palabra. No es la del hombre, es la palabra del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies y aprendamos, aleluya, a desechar ese pasado, hermano querido, hermana. Suelta eso ya, que se la lleve el río, que se la lleve el viento ya. Eso que sucedió en la vida, dice Isaías, ya no lo traigas a memoria, ya no lo traigas al presente. Que ahora, ayer tú estabas solo, pero ahora Dios está contigo y Él desea hacer cosa nueva en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios. Y de aquí en adelante dígale: Señor, aleluya, yo quiero siempre que ese Efraín esté siempre aquí. Aleluya, presente, Señor, para que tú lo bendigas. Si traigo algo que tú bendigas, es al Efraín, Señor, no al Manasés. El Manasés ya se quedó atrás. Al Efraín quiero que tú bendigas, Señor. No le cambies el orden a Dios. Dios ya tiene su orden y ese es el orden que Dios estableció. Dios bendecirá aquello que está presente en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre eterno de toda la gloria, te damos gracias, oh Dios del cielo, en esta noche, Señor Jesús. Cada uno de nosotros presentamos, Señor Jesús, a ese Efraín, a ese Manasés delante de tu presencia. Pero estamos seguros, Señor, que tú bendecirás al Efraín, al que fructifica, al que produce, al que da, Señor Jesús, aquel que trabaja para tu obra, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que se esfuerza cada día, Padre, para agradarte, aquel que está constantemente, Señor, activo en tu obra, aquel que ora, aquel que ayuda, que lee tu palabra, aquel que te es fiel con sus bienes, Señor. A ese bendecirás, es tu palabra contra la del hombre. Lo hemos entendido, Señor, pero no lo hemos querido practicar. Pero sabemos que tú no bendices el pasado, tú bendices el presente. Gracias, Dios del cielo, en esta noche. Que tu palabra, Señor Jesús, haya penetrado en nuestro corazón. Aún nuestros huesos, Señor, se han planeado como esa medicina que es tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra. Y que este pueblo sea un pueblo fructífero, un pueblo que reproduzca al 100 por 1, Señor. Que ese Efraín, Señor, siga produciendo. Que ese Efraín se siga multiplicando, Señor. Que ese Efraín siga creciendo, ensanchándose en esa ciudad de Selma. Que mis hermanos, Señor Jesús, aleluya, conviertan en ese Efraín en la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios del cielo. Bendito sea tu nombre para siempre.